Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, hoy en Entrevista Venevisión recibimos al doctor Douglas León Natera, el presidente de la Federación Médica Venezolana. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Agradado de estar contigo. Doctor, ¿cómo está la red pública de hospitales y ambulatorios y por qué no también las clínicas privadas en cuanto a insumos, material médico quirúrgico, equipos e infraestructura? Sí, es una situación bien compleja aquí en Venezuela, que este gobierno recibió más de 298 hospitales, apenas ha construido 3 en el transcurso de estos 18 años de inmensa entrada de recursos económicos producto de la renta petrolera, una gran cantidad de ambulatorios que actualmente están desabastecidos en gran término y que también entra ese desabastecimiento a nivel de las clínicas privadas, porque no hay posibilidad de accesar a las divisas y las clínicas solo adquieren más o menos el 90-92% de los insumos a través de esto en el exterior. Y los hospitales, que el gobierno sabe exactamente qué es lo que está pasando, porque administran todos los hospitales y todos los ambulatorios de la red pública nacional, los tienen en bancarrota y no se han encargado de cumplir lo que dice la propia Constitución de la República, que es garantizar el insumo, garantizar el recurso para que puedan funcionar estos hospitales y estos ambulatorios en Venezuela. ¿En qué se traduce eso, doctor? ¿En qué porcentaje se puede calcular la escasez? ¿Qué pasa si no hay compresas o tubos endotraqueales para una cirugía o que un paciente no tenga la medicina que necesita? ¿Eso qué significa? Se traduce en una gran crisis, una crisis sanitario-asistencial que hemos venido reclamándole al gobierno desde hace por lo menos 15 años, que ahora este año se ha materializado en el reclamo generalizado en cuanto a lo que es la crisis humanitaria. Apenas tenemos un 3 o 4% de insumos, material médico quirúrgico y medicamentos en los hospitales y ambulatorios. Es evidentemente un holocausto a la salud que ha impuesto el gobierno aquí en Venezuela y que eso se traduce fundamentalmente en fatalidades fuera y dentro de los hospitales. Si tienen o no tienen nada o casi nada en los hospitales en cuanto a medicamentos e insumos, ¿cómo hace un paciente para que se le resuelva su problema en el hospital? ¿Cómo hace el médico sin recursos para poder ayudar a estos pacientes? Pues entonces tiene el paciente que llevar el 100% de recursos del insumo del material médico quirúrgico para que podamos en los hospitales resolverlo. Y ahora también se está viendo en las clínicas que tienen que llevar los líquidos, llevar algún antibiótico y algún suplemento incluso dietético, como por ejemplo en el Hospital J.M. de los Ríos, donde los niñitos no tienen ni siquiera la leche materna para ayudarse cuando las madres no pueden o no tienen posibilidad de amamantarlos. Acaba de usar usted el término crisis humanitaria. ¿Por qué la Federación Médica Venezolana ha insistido en la necesidad de abrir un canal humanitario para recibir ayuda internacional? Ese incluso es uno de los temas que ha elevado la oposición en el llamado diálogo que tiene facilitación del Vaticano. Sí, eso es una situación bien extrema, el hecho de que un país caracterizado por tener muchos recursos y tener por lo menos 60 años en buena vida, con recursos inmensos recibidos producto del trabajo venezolano y del petróleo, que ahora tengamos que ir a rogar, a pedirle a la gente del exterior para que nos traigan o nos envíen medicamentos. Entonces, como tenemos esta gran crisis hospitalaria, una crisis humanitaria donde se nos está muriendo la gente de Mengua, no solamente es la Federación Médica, son muchísimas instituciones nacionales que estamos pidiendo por la apertura de ese canal humanitario. Ya nosotros en este año, entre mayo y junio, hicimos muchísimas diligencias en nuestras instancias gremiales internacionales, la Confederación Médica Latino-Iberoamericana y del Caribe, la Asociación Médica Mundial, el Foro Iberoamericano de Entidades Médicas, el Consejo Médico Mundial y también con el Papa. Tuvimos una audiencia privada en el Vaticano y allí le entregamos una comunicación al Papa donde le solicitábamos la ayuda humanitaria y él recibió nuestra información, nuestra comunicación y por supuesto informó que conocía perfectamente la situación nacional de Venezuela y esa comunicación espero que haya resultado y haya ayudado en algunas de las que
ha enviado a la Conferencia Episcopal Venezolana. Incluso también antes de esta reunión hablábamos con Monseñor Porras en Mérida y le solicitábamos ayuda para los médicos y los pacientes del Hospital Universitario de los Andes, que resultó ahora ser el nuevo cardenal. Realmente es una situación bien compleja que se nos presenta a los venezolanos cuando tenemos que solicitar este canal humanitario al cual están muchísimos países dispuestos a ayudar y muchísimas instituciones y organizaciones no gubernamentales, pero el gobierno se niega a dar esa apertura porque es necesario que podamos tener la buena pro del gobierno para que lleguen los medicamentos y puedan ser distribuidos. ¿Qué ofrece la Federación Médica? Nosotros tenemos nuestras sedes particulares en cada uno de los colegios de médicos del país y las seccionales, son más o menos 48 sedes que las estamos ofreciendo para que sean utilizadas como centro de acopio para cuando lleguen esos medicamentos aquí en Venezuela y podamos nosotros colaborar en la entrega a los hospitales, incluso a pacientes que lleguen con las peticiones que pueden hacer en estos momentos en que ni siquiera en la farmacia consiguen los medicamentos. ¿Por qué ocurrió y cómo tocó al gremio médico la detención del doctor Gonzalo Müller por recibir insumos o luego de recibir una donación de insumos en el hospital José Gregorio Hernández de los Magallanes de Catia? Precisamente va en el orden de lo que estamos solicitando y llega una donación producto de un grupo de damas que encabezó la señora Lilian Tintori y allí por autorización del director del hospital fueron recibidas estas cantidades de cajas de insumos y material médico quirúrgico. Posteriormente fue detenido de una manera arbitraria, tanto él como el señor José Luis Espitia, quien fue agredido y esposado por personas que no son del orden público, son de los círculos violentos que están alrededor del hospital o dentro de él. Y posteriormente el doctor Gonzalo Müller, en horas de la madrugada, después de hacer intervenciones quirúrgicas, fue también detenido arbitrariamente, violándole sus derechos humanos y también sus libertades. Afortunadamente, ya con toda la acción jurídica gremial nacional que se hizo, además de la ayuda que tuvimos a nivel internacional con las comunicaciones que incluso nos enviaron de regreso, de retorno los internacionales, nosotros sacamos nuestro comunicado de prensa nacional que se publicó el día viernes pasado y el contacto permanente con estos colegas. Realmente es algo que ha venido aconteciendo contra los médicos, también contra los familiares en el hospital J.M. de los Ríos, también por una donación, fueron incautados, básicamente le robaron los medicamentos a los familiares que recibieron estos medicamentos en donación allá en J.M. de los Ríos por el mismo grupo anterior. Doctor Natera, nos queda poco tiempo. Hay algunas enfermedades que sus colegas médicos han reportado como brotes o que están reapareciendo. Por ejemplo, malaria concentrada en el estado Bolívar y difteria. ¿Hay casos confirmados? ¿Ustedes como médicos disponen de las estadísticas? ¿Desde cuándo el Ministerio de Salud no ofrece detalles de epidemiología? Porque es importante que se conozcan los casos y alertar a la población sobre medidas preventivas. ¿Hay vacunas para la difteria? ¿Hay cómo prevenir y cómo tratar estas enfermedades una vez que ya ocurran? Es bien importante la pregunta que formulas porque estamos ante una situación bien contagiosa, digamos. Nosotros hicimos un trabajo en la Federación Médica hace unos 6, 7 años de donde se dice la actualidad de las enfermedades emergentes, reemergentes, infectocontagiosas que están en Venezuela, que es la reaparición y la reinstalación de una cantidad de enfermedades que ya habían sido declaradas fuera de Venezuela. Bueno, tenemos entonces en el caso de la malaria, el caso de la difteria, que es la pregunta en concreto, y precisamente es en el estado de Bolívar, las dos enfermedades y justo en la misma zona. La malaria, si en Venezuela en la actualidad tenemos más de 200.000 casos de malaria en todo el país, el 80% de la malaria está en el estado de Bolívar y de ese 80%, llevándolo al 100%, el 80% están en el municipio cedeño, en la zona de Tumeremo. Y allí también reaparece entonces en la difteria, los casos reconocidos por la gobernación y el ministerio y después desmentidos por la propia ministra que desmintió al gobernador del estado de Bolívar cuando él
ofreció vacunación masiva allá en el estado que no cumplieron, porque cuando arrancaron a poner las vacunas allá en el estado, sobre todo en Puerto Ordaz y las zonas endémicas, apenas eran las 10 de la mañana y ya no había dosis, entonces la gente se quedaba en la cola esperando y calculamos que entre el 10 y el 15% fue la cobertura de estas vacunas. Entonces tenemos que no hay prevención como debe ser y promoción de la salud mucho menos. Entonces, si el gobierno quisiera realmente ocuparse como debe ser de prevenir este tipo de enfermedades que están diezmando a la población, primero debe prevenir, educar, reeducar y luego curar. Entonces, si no tenemos medicamentos y no hay prevención, la cosa está muy mal en salud acá en Venezuela. Recientemente en nuestro país, vamos a decir, presentó en Ginebra su examen periódico universal en materia de derechos humanos. Allá la ministra Luisana Melo habló sobre su área, el sector salud. Yo le voy a mencionar algunos de los aspectos que ella dijo para que responda. Primero, ella decía que el acceso a la salud aquí en Venezuela no está sujeto a capacidad de pago, que la misión Barrio Adentro va a cubrir 100% del territorio nacional como meta en el año 2017, que hay más de 30.000 médicos integrales comunitarios en atención primaria de salud y más de 3.000 todavía en formación, y que el abastecimiento de medicamentos está garantizado tanto con producción nacional como con importación, y también dijo que están garantizados los de alto costo y los antirretrovirales para pacientes VIH. Bueno, fíjate, eso es realmente algo que está en la Constitución de la República, que es garantizar salud, vida y recursos hospitalarios. Resulta que eso no se hace. En Suiza, Ginebra, la ministra dijo una sarta de mentiras como la que acostumbra decir aquí en Venezuela. ¿Cómo es posible que se diga que tenemos 100% de posibilidades de tener acceso a la salud? Bueno, tenemos posibilidades de ir al hospital, pero el hospital funciona, los hospitales funcionan. ¿Cuántas camas de los hospitales están funcionando? Si apenas de las 46.500 camas que existen en Venezuela funcionarán 18.000 aproximadamente en el sector privado. Hay un déficit inmenso y eso, ¿quién es el responsable? El administrador. ¿Quién es el administrador? Es el gobierno. Y el gobierno le dice a la gente aquí en Venezuela reiteradamente que no hay problema en los hospitales, pero lo peor es que van al exterior a decir lo mismo. Entonces, en ese examen periódico, cuando va y tiene el tupé de mentirle a autoridades mundiales, pues ¿en qué quedará para lo que sucede y puede decir aquí en Venezuela? Entonces, realmente el acceso debería ser 100%, pero el medicamento, el insumo, el kit quirúrgico, todo eso tiene que llevarlo el paciente al hospital. Entonces, claro que es gratis, es exonerado, es a cargo del gobierno, es a cargo de la renta petrolera, está en la Constitución, hay que garantizarle la salud y la vida al ciudadano, sea venezolano o no, al ciudadano, el que vive aquí en Venezuela. Pero no tenemos esto en los hospitales y tiene la gente que comprar todo, absolutamente todo. Entonces es un sistema semiprivado, no erogan gastos de cama, gastos de honorarios profesionales, de enfermería, etcétera, pero tienes que llevar hasta la sábana, porque ni siquiera hay sábana y mucho menos hay comida. Eso lo hemos venido denunciando desde hace por lo menos 10 años, de la carencia de comida en los hospitales, o cuando había comida, el déficit nutricional, que no tenía las calorías suficientes para una dieta de sostén diario. Doctor León, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Siempre a la orden, siempre. Así despedimos a Douglas León Natera, el presidente de la Federación Médica Venezolana, y en Noticiero Venevisión extendemos también la invitación a la ministra Luisana Melo cuando su agenda lo permita, cuando lo considere conveniente. En Noticiero Venevisión estamos dispuestos a recibirla para hablar del sector salud.